Imagina a un presidente que robó tanto dinero que logró quebrar a todo un país. ¿Parece imposible? Pues eso es exactamente lo que pasó en México. Carlos Salinas de Gortari no es solo un político corrupto más. Es el hombre que convirtió la presidencia mexicana en una máquina de robar dinero público. Durante 6 años en el poder, entre 1988 y 1994, orquestó uno de los mayores asaltos a las arcas públicas de la historia moderna. Pero la historia se vuelve aún más impactante. Recientemente, se confirmó una noticia terrible sobre Salinas, y lo que descubrimos te dejará sin palabras. A sus 77 años, los secretos más oscuros de su gobierno finalmente están saliendo a la luz. ¿Cómo pudo un solo hombre desviar miles de millones de dólares bajo las narices de millones de mexicanos? Y más importante aún, ¿qué pasó con todo ese dinero? En este video, desentrañaremos los misterios detrás del gobierno más corrupto de la historia de México. Descubrirás métodos de corrupción tan ingeniosos que parecen sacados de una película de suspenso. Prepárate para un viaje por los bastidores del poder, donde la codicia no tiene límites y todo un país pagó el precio. Si quieres entender cómo la corrupción puede destruir una nación, este video es imperdible. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos reveladores. Carlos Salinas de Gortari nació el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México, en el seno de una familia con profundas raíces políticas. Su padre, Raúl Salinas Lozano, fue una figura destacada, senador y ministro en gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, conocido como PRI. Desde pequeño, Carlos creció rodeado de discusiones sobre poder y economía, en un ambiente donde las conexiones políticas eran tan importantes como el talento. Esta influencia marcó su camino desde temprano. Su inteligencia y ambición lo llevaron a destacar en los estudios. En 1969, se graduó en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la prestigiosa UNAM. No se conformó con eso. Buscó formarse en una de las mejores instituciones del mundo y logró un máster en Administración Pública en la Universidad de Harvard en 1973. 5 años después, en 1978, completó un doctorado en Economía Política en la misma universidad. En Harvard, no solo adquirió conocimientos técnicos, sino también una visión global que lo diferenció de muchos políticos de su generación. De regreso en México, en la década de 1970, comenzó su carrera en el servicio público. Sus primeros cargos fueron modestos, pero su preparación y su apellido lo hicieron ascender rápidamente. El PRI, que dominaba la política mexicana, valoraba a los tecnócratas, jóvenes educados, con ideas modernas y habilidades técnicas. Carlos encajaba perfectamente en ese molde. Su capacidad para analizar datos y proponer soluciones lo convirtió en una figura prometedora dentro del partido. En 1982, bajo la presidencia de Miguel de la Madrid, alcanzó un puesto clave, secretario de Programación y Ahorcamiento. Durante 6 años, gestionó las finanzas del país en un momento de crisis económica. Sus políticas, aunque controversiales, lo consolidaron como un líder dentro del PRI. Era un hombre metódico, con una visión clara de lo que quería para México, pero también alguien que sabía moverse en los círculos del poder. Su ascenso parecía imparable. Mientras tanto, el México de los años 80 vivía cambios profundos. La economía tambaleaba y la gente comenzaba a cuestionar el dominio del PRI. Carlos, con su formación y experiencia, se preparaba para un desafío mayor. En el horizonte, se vislumbraba la posibilidad de llegar a la presidencia. Pero el camino no sería fácil. Las decisiones que tomaría y los enemigos que haría en el proceso cambiarían su destino para siempre. La historia de Carlos Salinas estaba apenas comenzando, y el país lo observaba con una mezcla de esperanza y desconfianza. El 4 de octubre de 1987, Carlos Salinas fue designado candidato presidencial del PRI mediante el tradicional dedazo, un proceso en el que el presidente saliente elegía a su sucesor. Esta práctica, aunque común, empezaba a ser cuestionada. Por primera vez, el PRI enfrentaba una oposición real. Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del querido expresidente Lázaro Cárdenas, lideraba una coalición que prometía un cambio profundo. La elección de 1988 sería diferente a cualquier otra.
La noche del 6 de julio de 1988, México contuvo el aliento. Los primeros resultados mostraban a Cárdenas a la cabeza, algo impensable para un país acostumbrado al dominio del PRI. Pero a las 19:30, ocurrió lo inesperado. El sistema de conteo de votos colapsó. Las autoridades lo llamaron una caída del sistema. Durante horas, no hubo información oficial. La incertidumbre se apoderó de la población. Cuando los resultados reaparecieron, Salinas lideraba milagrosamente. La ventaja de Cárdenas se había desvanecido. La reacción fue inmediata. Miles salieron a las calles, denunciando fraude. Cárdenas y sus seguidores exigían transparencia, pero sus reclamos encontraron resistencia. En un acto que alimentó aún más las sospechas, diputados del PRI ordenaron quemar las boletas electorales, destruyendo cualquier posibilidad de verificar el conteo. Las protestas crecieron, con pancartas y gritos que acusaban al gobierno de robar la elección. La legitimidad de Salinas estaba en entredicho antes de que siquiera asumiera el cargo. A pesar de las controversias, el PRI mantuvo su control. Salinas fue declarado ganador, pero el costo fue alto. La desconfianza en las instituciones creció, y Cárdenas se convirtió en un símbolo de resistencia. Para muchos mexicanos, la elección de 1988 marcó un punto de inflexión. El PRI ya no era intocable. Salinas, consciente de las críticas, sabía que gobernar sería un desafío. Debía demostrar que podía liderar un país dividido, mientras las sombras del fraude lo perseguían. El nuevo presidente se preparaba para tomar las riendas en diciembre de 1988. Sus planes eran ambiciosos: modernizar México, abrir la economía y fortalecer al PRI. Pero las heridas de la elección no sanarían fácilmente. En las calles, en los cafés y en las casas, la gente hablaba de lo que había pasado. ¿Podría Salinas unir a la nación? ¿O las divisiones que comenzaban a surgir serían solo el inicio de un camino más turbulento? El futuro de México, y del propio Salinas, estaba en juego. El gobierno de Carlos Salinas, iniciado en 1988, estuvo marcado por tragedias que levantaron sospechas. 3 muertes, en particular, alimentaron rumores y desconfianza. La primera ocurrió el 1 de octubre de 1989. Manuel de Jesús Cloutier, conocido como Maquío, murió en un accidente automovilístico en Sinaloa. Maquío, líder del Partido Acción Nacional, había sido un crítico feroz de la elección de 1988, denunciando fraude. Su carisma y popularidad lo convertían en una amenaza para el PRI. El accidente, en una carretera recta y con pocas explicaciones claras, pareció demasiado conveniente para muchos. La oposición habló de un posible asesinato, pero no hubo pruebas concretas. La duda quedó en el aire. Más tarde, el 23 de marzo de 1994, un nuevo golpe sacudió al país. Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, fue asesinado en Tijuana durante un mitin. Colosio era visto como la esperanza de renovación del partido. En un discurso semanas antes, había hablado de un México con desigualdades y de la necesidad de cambio, palabras que algunos interpretaron como un distanciamiento de Salinas. Un hombre, Mario Aburto Martínez, fue arrestado como el autor material del crimen. Disparó a quemarropa, pero las investigaciones dejaron más preguntas que respuestas. ¿Actuó solo? ¿Hubo un complot? Las teorías apuntaban a tensiones dentro del PRI, pero nada se confirmó. Meses después, el 28 de septiembre de 1994, otra muerte avivó las sospechas. Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI y excuñado de Salinas, fue asesinado en la Ciudad de México. Ruiz Massieu era una figura clave en el partido, pero tenía enemigos. Las investigaciones apuntaron a Raúl Salinas, hermano de Carlos, como posible mandante del crimen. Raúl fue acusado, aunque siempre negó su envolvimiento. El caso expuso rivalidades internas y oscuros manejos de poder. Que el hermano del presidente estuviera implicado generó un escándalo que dañó aún más la imagen de Salinas. Estas muertes, ocurridas en momentos clave, crearon un ambiente de miedo y desconfianza. México parecía atrapado en una red de intrigas.
Cada tragedia debilitaba la autoridad de Salinas y alimentaba la idea de que algo oscuro ocurría tras el telón. El presidente, que había prometido modernidad, enfrentaba ahora un país donde la violencia política opacaba sus logros. La pregunta en la mente de todos era si estas muertes eran coincidencias o parte de un plan mayor. Mientras el sexenio avanzaba, el legado de Salinas se volvía más complicado, y su control sobre el futuro, más frágil. Carlos Salinas asumió la presidencia con un plan ambicioso: transformar México en una economía moderna. Sus políticas neoliberales marcaron el sexenio. Privatizó empresas estatales, desde bancos hasta teléfonos, argumentando que el gobierno no debía ser empresario. Renegoció la deuda externa, aliviando la presión financiera. El gran logro fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como NAFTA, firmado con Estados Unidos y Canadá. Este acuerdo prometía integrar a México al mercado global. Durante varios años, los resultados parecieron positivos. La inflación, que había castigado a los mexicanos, fue controlada. La inversión extranjera creció, y el país experimentó un crecimiento económico sostenido. En las ciudades, los supermercados se llenaban de productos importados, y la clase media soñaba con prosperidad. Salinas era elogiado como un visionario. El México de los años 90 parecía, por un momento, un milagro económico. Pero no todo era tan sólido. Bajo la superficie, había problemas graves. El peso mexicano estaba artificialmente sobrevalorado, lo que hacía las importaciones baratas pero dañaba a los productores locales. El déficit en la balanza comercial crecía, y el país dependía de capital especulativo, dinero que podía desaparecer rápidamente. Estos defectos estructurales eran ignorados por el gobierno, que celebraba los logros sin atender las señales de peligro. En 1994, el sueño comenzó a desmoronarse. El 1 de enero, el levantamiento zapatista en Chiapas expuso la pobreza y el abandono en las regiones indígenas. El asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo y el de Francisco Ruiz Massieu en septiembre conmocionaron al país. Estos eventos, sumados a la incertidumbre política, provocaron una fuga masiva de capitales. Los inversionistas, nerviosos, retiraban su dinero. El peso, que había sido el pilar del milagro, estaba al borde del colapso. A finales de 1994, México enfrentaba una crisis sin precedentes. La economía, que parecía fuerte, se reveló frágil. Salinas, en sus últimos meses como presidente, luchaba por mantener la estabilidad. Sus críticos lo acusaban de haber construido un castillo de naipes, bonito por fuera pero débil por dentro. La gente común, que había creído en las promesas de prosperidad, comenzaba a sentir el peso de la incertidumbre. ¿Qué pasaría con el país? ¿Cómo afectaría esto el legado de Salinas? El final de su gobierno se acercaba, pero las consecuencias de sus decisiones apenas comenzaban a manifestarse. El 1 de diciembre de 1994, Carlos Salinas entregó la presidencia a Ernesto Zedillo, su sucesor del PRI. México parecía estable, pero la economía estaba al borde del abismo. Solo 20 días después, el 20 de diciembre, el gobierno de Zedillo devaluó el peso mexicano. En cuestión de días, la moneda perdió casi la mitad de su valor. Este evento, conocido como el error de diciembre o efecto tequila, desencadenó una de las peores crisis económicas en la historia de México. El impacto fue devastador. En 1995, el Producto Interno Bruto del país se contrajo un 6,2%, un desplome sin precedentes. Miles de empresas quebraron, incapaces de pagar deudas ahora multiplicadas por la devaluación. El desempleo alcanzó niveles récord, dejando a millones sin trabajo. Familias enteras perdieron sus hogares al no poder pagar hipotecas. En las calles, la desesperación reemplazó la esperanza que Salinas había prometido. La clase media, que había creído en el milagro económico, enfrentaba una realidad cruel. La culpa recayó en Salinas. Muchos lo acusaron de ocultar los problemas económicos durante su sexenio, dejando una bomba de tiempo para Zedillo. Su popularidad, ya debilitada por los escándalos políticos, se derrumbó. Los mexicanos, que alguna vez lo vieron como un líder visionario, ahora lo señalaban como responsable de su sufrimiento. En los mercados, en los autobuses, en las casas,
su nombre se mencionaba con resentimiento. Zedillo, por su parte, no se quedó callado. Públicamente, señaló que la crisis era una herencia de las políticas de Salinas, especialmente la sobrevaloración del peso y la dependencia de capitales especulativos. Estas declaraciones tensaron la relación entre ambos. Dentro del PRI, las divisiones crecieron. Algunos defendían a Salinas, argumentando que Zedillo manejó mal la transición. Otros apoyaban al nuevo presidente, insistiendo en que Salinas había mentido sobre la salud económica del país. México, mientras tanto, luchaba por sobrevivir. La crisis marcó un punto de no retorno para el legado de Salinas. Su imagen de tecnócrata brillante se desvanecía, reemplazada por la de un hombre cuyas decisiones habían llevado al país al borde del colapso. En las sombras, rumores sobre su familia y posibles escándalos comenzaban a circular. El futuro de Salinas, y el de México, estaba más incierto que nunca. La nación miraba hacia adelante, pero el peso del pasado seguía presente. En 1995, la vida de Carlos Salinas cambió para siempre. Un escándalo sacudió a su familia. Su hermano Raúl fue arrestado, acusado de ordenar el asesinato de Francisco Ruiz Massieu. La presión sobre Salinas creció, y en marzo de 1995, decidió dejar México. Primero viajó a Estados Unidos y Canadá, buscando refugio. Pero no se detuvo ahí. En 1999, se estableció en Dublín, Irlanda, una ciudad que ofrecía ventajas fiscales y, crucialmente, ningún tratado de extradición con México. Allí, adquirió una mansión en una zona exclusiva, lejos de los reflectores. En México, su partida fue vista como una confesión de culpa. La gente hablaba de él con desprecio, y su nombre se asociaba con la crisis y los escándalos. Curiosamente, surgió una superstición popular. Algunos creían que Salinas traía mala suerte. Coincidencias como los terremotos de 1985 y 2017, ocurridos cuando él estaba en el país, alimentaron el mito de que su presencia provocaba desastres. Aunque absurdo, el rumor reflejaba el rechazo que muchos sentían. Con el tiempo, Salinas mantuvo un perfil bajo. En 2021, a los 73 años, obtuvo la nacionalidad española, lo que desató críticas en México. Actualmente, vive entre el Reino Unido y España, llevando una vida hermética. Rara vez aparece en público, y sus movimientos son discretos. En México, su legado sigue dividiendo opiniones. Para algunos, fue un reformador que modernizó el país. Para otros, un símbolo de corrupción y crisis. Mientras tanto, México ha cambiado. El PRI perdió el poder, y nuevas generaciones discuten el pasado. Pero las sombras de Salinas persisten. ¿Volverá algún día a enfrentar su historia? ¿O seguirá siendo un enigma, observando desde la distancia? Su historia, como la de México, aún tiene capítulos por escribir. El legado de Carlos Salinas siempre estuvo rodeado de misterio. Durante y después de su presidencia, periodistas valientes intentaron desentrañar los secretos de su vida y su familia. Uno de los rumores más antiguos data de 1951, cuando Salinas era apenas un niño. Se habló de un incidente en la casa familiar, donde una empleada doméstica, llamada Manuela, murió en circunstancias extrañas. Algunos afirmaron que fue un accidente, otros insinuaron algo más oscuro. Aunque no hubo pruebas concluyentes, el caso reapareció décadas después, alimentando especulaciones sobre la infancia de Salinas y el poder de su familia para ocultar verdades. Los periodistas que investigaban a Salinas enfrentaban riesgos reales. En los años 90, varios recibieron amenazas anónimas tras publicar artículos sobre su gobierno o su hermano Raúl. Algunos abandonaron sus pesquisas por miedo, otros, más decididos, continuaron, pero a menudo sus reportajes eran bloqueados por medios cercanos al poder. Estas redes de silenciamiento, tejidas con influencias políticas y económicas, dificultaban que la verdad saliera a la luz. Los reporteros hablaban de un sistema que protegía a los Salinas a cualquier costo. Documentos confidenciales, filtrados con el tiempo, revelaron conexiones inquietantes. Informes sobre movimientos financieros de la familia apuntaban a cuentas en el extranjero, aunque nunca se probó que fueran ilícitas. Otros papeles sugerían vínculos entre figuras del PRI y eventos aparentemente desconexos,
como los asesinatos políticos de 1994. Estas piezas, aunque fragmentadas, pintaban un cuadro de intrigas y favores ocultos. Los investigadores se preguntaban si Salinas, desde las sombras, seguía moviendo hilos. El trabajo periodístico, pese a los obstáculos, logró mantener viva la discusión. Libros y reportajes, como los de autores que analizaron el sexenio, expusieron cómo el poder en México operaba a través de pactos secretos. Sin embargo, cada revelación traía nuevas preguntas. ¿Qué tan profundo llegaba la influencia de Salinas? ¿Quiénes lo protegían? La búsqueda de respuestas continuaba, pero el precio de la verdad era alto, y el país seguía dividido entre quienes lo veían como un traidor y quienes lo consideraban un genio incomprendido. La vida personal de Carlos Salinas también fue objeto de curiosidad y controversia. En 1972, se casó con Cecilia Oxelli González, una mujer discreta que lo acompañó durante su ascenso político. Juntos tuvieron 3 hijos. Tras su divorcio en los años 90, Salinas se casó con Ana Paula Gerá, con quien tuvo otros 3 hijos. Ambas relaciones se mantuvieron lejos de los titulares, pero otros aspectos de su vida privada desataron rumores que persisten hasta hoy. Uno de los rumores más sonados involucró a Adela Noriega, una famosa actriz mexicana. En los años 80 y 90, se especuló sobre una supuesta relación amorosa entre ella y Salinas. Algunos incluso hablaron de amenazas al cantante Luis Miguel, quien habría tenido un vínculo con Noriega. Los rumores más extremos sugerían que Salinas y Noriega tenían un hijo secreto. Aunque nunca se presentaron pruebas, estas historias circulaban en revistas y conversaciones, alimentadas por la fascinación con el poder y el glamour. Estos rumores, ciertos o no, reflejaban la percepción de Salinas como un hombre que manipulaba los hilos desde los bastidores. Su capacidad para mantenerse en el centro de la atención, incluso en el exilio, era notable. Se decía que controlaba redes de influencia, desde medios hasta políticos, para proteger su imagen. En México, la gente debatía, ¿era Salinas un villano astuto o una víctima de habladurías? Mientras vivía entre el Reino Unido y España, Salinas evitaba hablar de su vida privada. Su silencio solo aumentaba las especulaciones. México, por su parte, seguía lidiando con las heridas de su sexenio. ¿Qué secretos guardaba aún? ¿Volverían a surgir verdades ocultas? La historia de Salinas, llena de luces y sombras, seguía escribiéndose, y el país no podía dejar de mirar atrás. El nombre de Carlos Salinas no solo está ligado a la política, sino también a preguntas sobre dinero y poder. Las investigaciones más reveladoras apuntaron a su hermano Raúl Salinas. En los años 90, autoridades suizas descubrieron cuentas bancarias a su nombre con cientos de millones de dólares. Se sospechaba que el dinero provenía de actividades ilícitas, como sobornos o desvíos durante el sexenio de Carlos. En 2007, tras años de litigio, 74 millones de dólares fueron devueltos al gobierno mexicano. Raúl siempre negó las acusaciones, pero el caso dejó una mancha imborrable. La fortuna de la familia Salinas seguía siendo un misterio. Carlos, viviendo en el exilio, poseía propiedades lujosas, como una mansión en Dublín y otras en Europa. Los investigadores hablaban de una red compleja de inversiones, con empresas registradas en paraísos fiscales y sociedades mercantiles internacionales. Estos mecanismos, diseñados para ocultar el origen del dinero, eran tan sofisticados que dificultaban cualquier rastreo. Aunque no se probó que Carlos estuviera directamente involucrado, las sospechas persistían. ¿Cómo un exfuncionario público podía mantener un estilo de vida tan opulento? Más allá de las cuentas de Raúl, surgieron pistas sobre conexiones financieras que iban más lejos de lo que las autoridades lograron investigar. Periodistas y analistas señalaban posibles vínculos con empresarios y políticos que se beneficiaron durante el sexenio de Salinas. Algunos hablaban de favores mutuos, donde el poder político se traducía en riqueza para unos pocos. Sin embargo, las pruebas eran escasas, y los muros de silencio protegían los secretos. En México, la gente común se preguntaba cómo era posible que tanto dinero desapareciera sin respuestas claras. Cada revelación sobre las finanzas de los Salinas alimentaba el resentimiento. La idea de que el poder se usaba para enriquecer a unos pocos, mientras el país sufría la crisis de 1994, calaba hondo. Carlos, desde su vida discreta en el extranjero, no hablaba del tema,
pero su silencio no acallaba las dudas. ¿Qué más escondía su familia? ¿Volverían a surgir pruebas que sacudieran su legado? El sexenio de Carlos Salinas cambió México para siempre. Su modelo neoliberal fue una revolución. Privatizó bancos, empresas telefónicas y líneas aéreas, argumentando que el Estado debía ser más eficiente. Estas reformas atrajeron inversión extranjera y modernizaron sectores clave. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, conocido como NAFTA, abrió la economía mexicana al mundo. Para muchos, Salinas transformó el mapa económico del país, llevándolo al escenario global. Pero esta transformación tuvo un costo. Las privatizaciones concentraron la riqueza en manos de unos pocos empresarios cercanos al poder. Compañías que antes eran públicas pasaron a grupos privados, creando nuevos millonarios mientras la desigualdad crecía. Para la gente común, los beneficios no eran tan claros. Muchos sentían que las reformas favorecían a élites, dejando atrás a las clases trabajadoras. Salinas se convirtió en un símbolo de una época marcada por irregularidades. Los escándalos, desde la elección de 1988 hasta las muertes políticas y la crisis de 1994, empañaron sus logros. Su poder no solo venía de su cargo, sino de conexiones invisibles, alianzas con empresarios, políticos y medios que aseguraban su influencia. Estas redes, aunque difíciles de probar, eran la base de su éxito y su controversia. El legado de Salinas es un debate sin fin. Para algunos, fue un visionario que modernizó México. Para otros, un manipulador cuyas decisiones profundizaron la desigualdad y la desconfianza. Su sexenio dejó un país más conectado al mundo, pero también más dividido. Mientras México seguía adelante, las huellas de sus reformas y escándalos permanecían. ¿Cómo juzgaría la historia a Salinas? ¿Era el arquitecto de un nuevo México o el responsable de sus fracturas? El tiempo aún tenía que responder. Y así llegamos al final de este viaje por los bastidores de uno de los periodos más complejos de la historia mexicana. La trayectoria de Carlos Salinas de Gortari nos muestra cómo las decisiones políticas pueden resonar durante décadas, moldeando el destino de millones de personas. Sus políticas económicas, sus elecciones controvertidas y las consecuencias que siguieron continúan siendo debatidas hasta el día de hoy. El México que conocemos hoy lleva las marcas de aquellos 6 años transformadores. Pero la historia no termina aquí. Nuevas revelaciones siguen surgiendo, y el debate sobre su legado permanece vivo entre historiadores, economistas y la propia sociedad mexicana. ¿Qué te pareció este análisis? ¿Pudiste entender mejor cómo este periodo impactó a México? Deja tu opinión en los comentarios, me encanta saber qué piensan sobre estos temas históricos tan importantes. Si este video te ayudó a comprender mejor este capítulo de la historia política, no olvides dejar tu like. Eso me ayuda mucho a seguir produciendo contenidos como este. Y si quieres seguir más análisis sobre figuras destacadas de la política mundial, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima, y gracias por mirar.